Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo prototipos. Vamos a empezar con un ejemplo. Por ejemplo, yo me voy a crear un array, entonces vamos a imprimir ese array en la consola. Y lo que vamos a ver es que el objeto en el fondo los arrays son objetos, vamos a ver que tiene una propiedad que es su prototipo. ¿Qué es un prototipo? Básicamente es un link hacia otro objeto, el cual le va a estar transfiriendo determinadas propiedades que él va a poder utilizar. En el caso de los arrays tienen su propio prototipo, que es el prototipo de los arrays, pero a su vez los prototipos tienen prototipos. Es decir, que si nosotros abrimos este prototipo, vamos a ver que abajo de todo aparece que tiene un prototipo cuyo link va con el prototipo de los objetos. A su vez, esto tendría como posibilidad más prototipados, pero en este caso no lo tiene. ¿Por qué? Porque el objeto es el final. El prototipo de los objetos es el nulo, y el nulo, como no tiene prototipos, es el fin de la cadena de prototipados. Esto básicamente es lo que le da versatilidad al lenguaje, que nos va a permitir a nosotros generar, si lo queremos comparar con algo, en lo que se llama la herencia en lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, en el caso de los arrays, por ejemplo, nosotros solemos recorrerlos con un método que se llama forEach. Entonces, si yo escribo array.forEach, de algún lado va a salir esa función. Entonces, si yo me fijo, el array en sí no lo tiene, pero dentro del prototipo de ese array sí está. Acá está, forEach. Si yo me fijo ahora del array y quiero preguntar por una propiedad que se llama hasOwnProperty, me va a decir que es una función, y si me fijo, esa propiedad no existe en el prototipo de los arrays, pero sí está en el prototipo de los objetos. Entonces, en ese prototipo tenemos acá el método que se llama hasOwnProperty. Entonces, lo que está haciendo el navegador es fijarse si la propiedad que nosotros queremos está en el objeto. Si no está, se fija en el prototipo. Si no está en ese prototipo, se fija en el prototipo del prototipo. Y así sucesivamente hasta que recorrió toda la cadena de prototipados, se quedó sin más prototipos. Entonces ahí termina devolviendo el valor de undefined, que es básicamente no está. Por ejemplo, yo digo array.asd, esto hizo la cadena de prototipados, no encontró esa propiedad en ningún punto de esa cadena, entonces nos termina devolviendo el undefined. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar este concepto de prototipos para generar lo que nosotros llamamos esa programación orientada a objetos con herencias. JavaScript es un lenguaje que está basado en prototipos, por lo cual no va de la mano con este modelo de orientación a objetos. Sí podemos simularlo, que de hecho es lo que vamos a hacer en esta clase, pero no dejamos de utilizar los prototipos. Entonces, vamos a simular que estamos generando una herencia donde vamos a tener una clase, por así decirlo, que va a ser animal, y después vamos a tener otras clases que van a ser animales puntuales, por ejemplo el perro. Entonces vamos a crear esa clase animal. Para nosotros va a ser una función. Le ponemos la A mayúscula. Esto es para simbolizar que estamos hablando de una función creadora, o si lo queremos llamar de otra manera, una clase. Y esta función debería tener alguna que otra propiedad interna. Bien. Pero primero lo que vamos a hacer es tratar de generar un animal. Entonces, ¿cuál sería la idea de esto? Si yo quisiese tener una representación de un animal, yo podría decir que tengo una constante que es un perro. Ese perro puede tener un apodo. Le puedo poner color de pelo y color de ojos. Entonces este perro va a tener sus propiedades. Si hacemos perro.apodo, vamos a poder ver en la consola el apodo que tiene el perro. Si yo quisiera que este perro hiciese algo, por ejemplo ladrar, podría agregarle acá una propiedad que es ladrar, que en el fondo esto es una función.
Entonces probamos esto, decimos perro.ladrar, ejecutamos y ahí está diciendo wow wow. Perfecto, hasta acá tenemos la idea de un objeto. Este sería un objeto que para nosotros básicamente sería una instancia de una clase. Es decir, que deberíamos tener una clase para poder crear perros. Si lo queremos ver de alguna manera, yo podría crear una función que llame perro o crear perro. Y que esta función básicamente lo que termina haciendo es generar esto que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es que la función nos retorne un objeto. Ese objeto va a tener como propiedades un apodo, va a tener un pelo y va a tener ojos, ¿sí? Color de pelo, color de ojos. Y también vamos a adicionarle la posibilidad de que ladre. Pero lo puntual que necesitamos para este punto son los valores de tanto apodo como color de pelo como color de ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los reciba por parámetros. Entonces, el crear perro va a recibir cuál es el apodo, cuál es el pelo y cuál es el color de ojos. Y esto es lo que le vamos a asignar. Le vamos a asignar el apodo, vamos a asignarle el pelo y vamos a asignarle el color de ojos. Bien, acabamos de crear una función que nos va a terminar devolviendo, cuando la ejecutemos, objetos que tienen las mismas propiedades que el que habíamos creado en este punto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de tener este objeto acá directamente, vamos a hacer que esto llame a la función crear perro. Y esa función crear perro va a tener que recibir los parámetros que lo hacen únicos, por así decirlo. Entonces ahí le voy a pasar los parámetros que corresponden y vamos a probar si esto sigue funcionando. Y efectivamente sigue funcionando sin ningún problema. El perro ese puede ladrar. Podemos preguntar cuál es el color de ojos y nos va a decir azul. Si lo cambiásemos acá, por ejemplo marrón, vamos a tener el color marrón. Así que ya tenemos una función que nos permite crear perros, en este caso. Esa sería nuestra idea, eso es lo que nosotros queremos terminar implementando. Pero también por ahí queremos tener una función para crear gatos, para crear tigres, para crear leones, para crear lobos, lo que fuese. Alguna de estas cosas de base puede ser que las tenga simplemente por ser un animal. Por ejemplo, por el hecho de ser un animal puede ser que tenga un color de pelo o un color de ojos. Y después, en lo particular, el perro puede ladrar, el gato maullará y así sucesivamente con cada uno de los animales. Entonces ahí es donde empezamos a tener sus pequeñas diferencias. Pero quiero que analicemos qué es lo que estamos haciendo en este punto. Cuando nosotros ejecutamos la función crear perro, básicamente lo que está haciendo es crear un objeto, asignarle propiedades y retornar ese objeto. Si yo, en lugar de escribir todo en una sola línea, lo desgloso en pequeñas partes, yo voy a tener lo siguiente. Creo un objeto, en este caso es el objeto perro. A ese objeto le voy a setear sus propiedades. Entonces el perro va a tener un apodo, el perro va a tener un color de pelo y el perro va a tener un color de ojos. Además, lo que voy a hacer es que le voy a agregar la funcionalidad de ladrar. Entonces vamos a decir que el perro tiene una propiedad que es ladrar, que hace básicamente esto. Le asignamos una función. Y al final de todo, lo que tenemos que hacer, una vez que creamos el objeto y le asignamos la propiedad, es retornar ese objeto. Entonces, si yo comento esta línea, pruebo este código y tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. En lugar de escribirlo en una sola línea, lo estoy desglosando en pequeños pasos. Entonces, los pasos son crear un objeto, asignarle las propiedades y al final de todo retornar el objeto. Si nosotros tenemos algún conocimiento de la programación orientada a objetos, lo que nosotros sabemos a priori es que vamos a tener clases. Y para poder utilizar esas clases, o sea, para crear instancias de esas clases, generalmente se utiliza el operador new. Eso me permite a mí crear una nueva, no sé, un nuevo animal, un nuevo perro o lo que fuese. Yo podría utilizar el operador new en este punto. Podría escribir acá un new,
probar este código a ver si sigue funcionando y en realidad técnicamente no cambió nada. ¿Qué es lo que sucede? El operador new hace algunas cosas adicionales que nos va a permitir a nosotros no tener que hacerlo. Si nosotros analizamos el código, son 3 pasos los que estamos haciendo. Estamos creando un objeto, asignando los valores y al final de todo retornando. Si nosotros utilizaríamos el operador new, la parte de la creación del objeto y la parte del retorno de ese objeto ya está implícito. Lo único que nos faltaría en nuestro caso es asignarle las propiedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos esta línea, y no tenemos esta línea porque se supone que lo hace el operador new, ¿de dónde sale esa palabra perro? O sea, ¿qué necesitamos escribir ahí? Entonces, ¿cómo podemos reemplazar este perro o ese nombre puntual que le pusimos al objeto por algo que nos permita hacer referencia al objeto que está creando el operador new? Ahí es donde aparece una palabra que se llama this. This básicamente es algo contextual, es decir, que su valor depende de dónde se esté ejecutando el código. Entonces, cuando nosotros usemos el operador new, lo que va a pasar es que this va a estar apuntando al objeto que se está creando en ese momento. Entonces, al hacer this punto, lo que estamos haciendo es agregarle a ese objeto las propiedades que nosotros queremos. Entonces, en lugar de poner esto de perro, vamos a poner this. Y vamos a poner acá el new. Probamos esto y tenemos el mismo comportamiento de antes. De hecho, nuestro perro puede ladrar. Seguimos teniendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿es fundamental escribir el new? Vamos a probarlo. Si yo no llego a escribir acá el operador new y ejecutamos, acá nos está diciendo que no se puede leer la propiedad de apodo de un indefinido. Esto está apuntando a esta línea de código. Si nosotros comentamos esta línea de código, no tenemos ningún error en la consola. A ver, perro se creó, aparentemente no tiene nada, tiene un indefinido dentro. Entonces si yo pongo perro.apodo, me está dando un error, porque acá no se está guardando nada. Ahora, ¿existirán estas propiedades en algún lado? Entonces lo que vamos a hacer es escribir directamente apodo. Y ahí aparece. Y de pronto tenemos una función ladrar que yo puedo ejecutar. Ahora, ¿cómo puede ser que yo pueda acceder al apodo, puedo acceder al pelo, puedo acceder a los ojos, puedo ejecutar la función ladrar, pero en realidad no está atado a esta constante que creé en este punto? Esto se debe a que el this estaba apuntando a otra cosa, no al objeto que nosotros estábamos esperando crear. Ese this estaba apuntando a Windows, al objeto global. Entonces si yo pongo Windows.apodo, ahí puedo ver que está esa propiedad. Si yo pongo Windows.ladrar, ahí puedo ver que está esa función. Entonces lo que terminó pasando es que la ejecución con el new o sin el new es totalmente distinta, porque tiene distinto su contexto. Entonces si hacemos un console.log de this, vamos a ver que ahora sin el new, cuando se ejecuta, está apuntando a la ventana, está apuntando a Windows. Pero si nosotros establecemos el new acá, lo que va a terminar haciendo es apuntar al objeto que está creando para después ser devuelto en esta constante. Por eso es fundamental cuando vamos a utilizar funciones constructoras, utilizar el operador new. Entonces vamos a cambiar unas cositas acá, vamos a ponerle la constante perrito, ¿sí? Básicamente sería el nombre que está acá. Y a esto ya le podemos eliminar la palabra crear. Así directamente nos queda el nombre que corresponde. Vamos a limpiar un poquito el código. Y nos termina quedando entonces este punto. Esto va a haber que mejorarlo, ¿sí? Vamos a tener que sacar algunas cosas que están ahí adentro. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con el concepto de animal. Animal va a ser el que tenga determinadas propiedades compartidas entre los perros, los gatos, etc. Y después vamos a ir a algo puntual de cada uno. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que acá en el animal se puede definir lo que sería el color de pelo. Y también vamos a definir el color de ojos. Esas son dos propiedades que vamos a recibir acá. Vamos a asumir que no todos los animales pueden tener un apodo. ¿Sí? Vamos a decir que, por ejemplo, los animales domésticos son los que pueden recibir un apodo. Los animales salvajes no lo van a tener. Entonces, vamos a decir que ciertas
ciertos tipos de animales sí tienen apodo, ciertos tipos de animales no lo tienen. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, los elefantes no tienen apodos, los perros sí tienen apodos. Entonces acá ya empezamos a ver que si perros en realidad va a terminar siendo en el fondo un animal, hay dos propiedades que él no tiene que establecer. Estas dos propiedades se van a tener que ir. Ahora bien, como animal hay algunas cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que todos los animales pueden correr. Entonces uno podría definir una función ahí adentro vamos a eliminar acá. Esto básicamente es new perro, pero también vamos a hacer un new animal. Entonces acá el primer parámetro no existe, solamente tenemos dos parámetros y vamos a hacer un new animal y vamos a ponerle animal. Entonces probamos esto y tenemos animal por un lado y tenemos perrito por el otro. El animal tiene internamente algo que les permite correr, una función que le permite correr. Entonces yo voy a decir animal.correr y voy a ejecutar esto y ahí está corriendo. Bien, ahora, ¿dónde entra este concepto de prototipos? Las funciones, por ejemplo animal, tienen una propiedad que se llama prototype. Esa propiedad, ¿sí?, como dijimos antes, básicamente es un link hacia otros objetos para armar la cadena de prototipado. Cuando nosotros querramos que estas funciones creadoras tengan métodos, nosotros no vamos a agregar los métodos directamente sobre el cuerpo de la función. Lo que vamos a hacer es agregar esos métodos en el prototipo. Entonces quiero que veamos una diferencia. Animal actualmente, cuando lo abrimos, tiene una propiedad que se llama correr. ¿Dónde debería estar eso realmente? Adentro de su prototipo. Acá tenemos en el prototipo que el constructor de este objeto es la función constructora animal. Entonces dentro de acá debería estar la función correr. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decir que animal.prototype, esto es un objeto, por lo cual nosotros le podemos sumar propiedades. Entonces ahí tenemos que el animal dentro de su prototipo tiene el método correr. Si yo pruebo este código, ahora vamos a ver que animal no tiene adentro la propiedad correr. Sin embargo, se puede ejecutar. ¿De dónde sale esto? De su prototipo. El prototipo internamente tiene esa función correr. Entonces, como ya hicimos este cambio con respecto a animal, también deberíamos hacerlo con el perro. Entonces acá tendríamos que hacer perro.prototype. Y ahí le vamos a asignar la función ladrar. Ahí vamos empezando a acomodar nuestro código a cómo se manejan los prototipos. El animal que nosotros creamos, ya mostramos que puede correr, entonces tenemos que asegurarnos que nuestro perrito pueda seguir haciendo lo que sea que tenga que hacer. En el caso del prototipo nos dice que puede ladrar. Entonces perrito.ladrar efectivamente está ladrando. Bien. Hasta acá tenemos básicamente dos funciones constructoras. Si lo queremos ver de otra manera, serían dos clases, clase animal y clase perro. Ahora bien, ¿qué habíamos dicho? El perro tiene como una característica un apodo. Sin embargo, como viene de un animal, debería también tener su color de pelo y su color de ojos. Si bien yo en la creación del perro estoy enviando esa información no se está vinculando con su clase padre, que vendría a ser la clase animal. Entonces acá lo que tenemos que hacer es una unión de las dos cosas. En el caso de perro, lo que tendríamos que hacer es, cuando estamos generando un nuevo perro, de alguna manera no solamente deberían setearse sus propias propiedades, sino que además tendrían que establecerse las propiedades del animal. Ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar? La idea sería que este vínculo de alguna manera haga que perro invoque a animal y le pase la información necesaria, que en este caso sería el color de pelo y el color de ojos. Entonces lo que nosotros podríamos pensar es que hay que ejecutar animal y pasarle estas dos propiedades.
Sin embargo, si yo pruebo este código, ¿sí? Alguno puede darse una idea de qué es lo que está pasando realmente. Yo dentro del objeto perrito no tengo nada de lo que le vendría a aportar animal. No está ni pelo ni ojos, pero en algún lado tiene que estar porque este código se ejecutó. Entonces cuando vamos a Windows vamos a ver que ahí está ojos, y cuando vamos de vuelta a Windows vamos a ver que está pelo. Entonces de vuelta tuvimos un inconveniente, se está ejecutando con un dis incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle de alguna manera al navegador que cuando ejecute la función animal, la ejecute con un dis particular. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Las funciones tienen un método que se llama call. Ese método permite establecer cuál va a ser el dis de la ejecución de esa función. Eso significa que si yo pongo .call, lo que va a estar esperando es como primer parámetro quién va a ser el dis y el resto los parámetros que necesite esta función. Entonces, ¿cuál es el dis que yo le tengo que mandar? Justamente este mismo dis. Cuando yo hago un new perro, habíamos dicho que el operador new está creando un objeto nuevo y ese objeto se establece en el dis. Entonces, para ejecutar animal, yo le tengo que decir que este dis de este punto es igual que el dis de este punto. Entonces lo que vamos a hacer es como primer parámetro enviarle dis. Vamos a probar de vuelta este código y vamos a ver ahora que nuestro perrito tiene no solamente su apodo, sino que además tiene las dos propiedades que vienen heredadas de la clase animal. En este caso, función constructora. Sin embargo, eso no es todo, con esto no se termina. ¿Por qué? Porque no basta solamente con establecerse las propiedades. Lo que me van a faltar también es que comparta los métodos. ¿Por qué? Porque este perrito puede, por ser un animal, correr. Sin embargo, si yo lo verifico, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque todavía no hicimos un vínculo de prototipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ya habíamos definido a perro información dentro de su prototipo. Entonces, antes de que nosotros definamos información en el prototipo del perro, lo que tenemos que hacer es una unión de prototipado. Tenemos que decirle que el prototipo del perro va a apuntar al prototipo del animal, para que así se pueda armar la cadena de prototipado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener a la función creadora perro y le vamos a definir que su prototipo va a ser igual al object create de animal.prototype. Básicamente lo que estamos haciendo en esta línea es crear un objeto nuevo, pero le estamos informando cuál va a ser el prototipo del objeto que estamos creando. ¿Para qué? Para que se arme justamente esa cadena de prototipados. Lo último que tenemos que hacer es una pequeña corrección donde vamos a tener que definir cuál es el constructor. ¿Por qué? Porque este cambio está modificando el prototipo, entonces nosotros tenemos que pisar el constructor y decirle que el constructor va a ser el constructor de perros. Entonces, a perro.prototype.constructor es igual a perro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una función constructor animal que en su prototipo define un método correr. Tenemos una función constructora perro que en su interior llama a animal pasándole el contexto del dis para que de manera apropiada pueda asignar estas propiedades. Estamos haciendo una unión de prototipo, con esto estamos armando la cadena de prototipado, estamos redefiniendo cuál es el constructor de perro, estamos agregando funcionalidad adicional a la clase o a la función constructora perro y al final de todo estamos creando cada uno de los animales. En este caso, ahora perrito va a tener internamente, ¿sí?, un prototipo que tiene la función ladrar, tiene como constructor al perro y dentro del prototipo este va a tener a la función correr. Entonces, si nosotros ahora al perrito le decimos que ladre, va a poder hacerlo. Y si al perrito le decimos que corra, también va a poder hacerlo. Acabamos de hacer una unión de prototipos, por lo cual generamos una cadena de prototipado. Bien, eso es todo.
Espero que te haya resultado útil esta clase. Si tienes alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios, que trataré de responderte lo más rápido posible. Si te gustó el video, por favor, dale like y compartilo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te llegue una notificación cuando subo un nuevo video y nos vemos en la próxima clase.